Y entonces, la palabra está en 1 Corintios, capítulo 1, del verso 1 al 5. Capítulo 2, estoy mal, 1 Corintios capítulo 2, versos 1 al 5, que dice de la siguiente manera: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, porque Pablo no podía mantenerlo callado, donde iba abría la boca y hablaba ¿de quién? Del testimonio de Dios, de Jesucristo, ¿sí? Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. No quiero hablar de otra cosa, no quiero que mi mente se llene de otra cosa, no quiero contarles una anécdota, no quiero hablarles de un chiste, no quiero que solamente se alegren. Yo quiero tener algo en mi corazón y es a Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. De esa manera sentía el apóstol Pablo. Y dice, y estuve con vosotros con debilidad y mucho temblor. Porque los corintios eran medio complicaditos, ¿vieron? Entonces, y estuve con vosotros, entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ahora viene, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. De esa manera funcionaba el apóstol Pablo. De esa manera creía el apóstol Pablo que había que hacer el ministerio. De esa manera entendía que tenía que ser ese siervo de Dios. Y la palabra que hoy quiero que te quede clara son los versículos 4 y 5, que dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Sino con demostración del Espíritu y de poder. Sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. O sea que no es ¿te diste cuenta? No es con palabra de humana sabiduría. Porque ¿cuántos sabios hay acá? A ver, ahí hay uno. ¿Algún otro sabio que esté intentando? Ahí hay otra. Que le cuesta, pero que se tropieza y falla, pero vamos, ténganse un poquito de ánimo, un poquito de confianza en sí mismo. Pero no es con sabiduría humana, dice Pablo. Porque él entendió algo, que sin Dios, que sin la presencia del Señor, no se puede. Quizás ese podría ser el título de la predicación. Sin su presencia no se puede. Sin Dios no llegaremos muy lejos. Sin Dios no seremos efectivos. Sin Dios no lo vamos a lograr. Y el apóstol Pablo lo declara sencillamente y francamente porque él quería una cosa, que la fe que alguien tuviera por lo que él hablaba en el nombre del Señor estuviera fundada no en lo que en sus propias palabras de humana sabiduría, sino que estuviera fundada en el poder de Dios. Por tanto, él hablaba con demostraciones de espíritu y de poder. Y creo que ese es el mensaje realmente que yo quisiera dejarle a la iglesia en el año 91, de que necesitamos demostrar que hablamos, que predicamos, que oramos, que buscamos, que anunciamos en el espíritu y en el poder de Dios todas las cosas de la iglesia. Pablo quizás ha sido el apóstol más completo que tiene o que conocemos en el Antiguo Testamento, en base a todo lo que él ha escrito, a sus escritos, a todas las iglesias que él ha fundado, plantado. Pablo quizás es uno de los más conocidos porque a medida que iba
a algún pueblo, a alguna ciudad, empezaban a suceder milagros y maravillas. Los escritos del apóstol Pablo forman la mayor parte del Nuevo Testamento. Está escrito en gran manera con todas las cartas del apóstol Pablo. Y aún las enseñanzas del apóstol, las enseñanzas apostólicas son las que hoy seguimos enseñando y anunciando y diciéndole a nuestros chicos y a nuestros jóvenes, crean en esto. O sea que el legado que él ha dejado es impresionante. El testimonio que él nos ha dejado es inmenso. Podríamos estar hablando de él, pero él no quiere que hablemos de él, sino de por qué él fue así, de por qué él hizo eso, de por qué él logró lo que logró, de por qué de alguna manera él tuvo éxito en lo que hizo. Es que Pablo también era alguien imposible de detener. Era imposible de detener. Lo echaban de un lugar y él se iba al otro a seguir predicando. Lo sacaban fuera de la ciudad y lo apedreaban y lo tenían como muerto, y él se levantaba de nuevo ileso y se metía de nuevo en la ciudad para predicar. No lo podía detener al apóstol Pablo. Era imparable el apóstol Pablo. ¿Cuántos de acá son imparables? Son como toritos. ¿Cuántos imparables hay? El apóstol Pablo era un imparable. Era un ferviente, persistente, insistente en seguir haciendo la obra de Dios. Para él no había día bueno ni día malo. Para él no había obstrucción, no había obstáculos o camino libre. Fuera cual fuera el panorama, fuera cual fuera el camino, él era indetenible. Nada lo podía frenar. Ese es el apóstol Pablo. ¿Sí? Lo encarcelaban y el tipo cantaba canciones. De Marco... No. Canciones, himnos, salmos. Y oraba. Y la cárcel temblaba. Era imparable. Era imparable. Este hombre que fundó tantas iglesias y plantó tantos lugares de predicación por todos lados. Este hombre que tuvo experiencias extraordinarias, porque dice que en una de esas subió hasta el tercer cielo y vio las cosas del tercer cielo, dice, y después bajó y siguió trabajando de lo mismo. Este Pablo que estuvo delante de magistrados, de reyes, de autoridades, y siempre salió victorioso. A ese Pablo creo que vos y yo le quisiéramos preguntar, ¿de dónde saliste? No, ¿de dónde saliste? No. ¿Cuál fue el secreto de tu ministerio, de tu éxito? ¿Cuál fue? ¿Por dónde está? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la clave? ¿Y sabes qué? Pablo escribe y dice, demostración de espíritu y poder. Yo lo hice, dejando que el espíritu demostrara en palabras y en hechos a Jesucristo. La gran motivación no era su elocuencia, no era todo lo que entendía, no era lo que había aprendido a los pies de Gamaliel, no eran las universidades a las que había ido, no era la capacitación que tenía. ¿Era el más entrenado de todos los apóstoles? Seguro que sí. Pero él no atribuye a todo eso el éxito de su ministerio, sino que dice temor y temblor delante de mi Dios. Prediqué e hice todo lo que hice, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y yo creo que si hay algo que tenemos que tomar en esta mañana, iglesia, es este desafío que tuvo el apóstol Pablo. Dar a conocer a nuestro Señor. Él nos está diciendo, en otras palabras, muchachos, chicas, no fui yo, fue el Señor. No fui yo, fue el Espíritu del Señor. Yo me puse y obedecí.
Yo me ofrecí y fui. Yo me caí de ese caballo, yo vi la luz, yo escuché la voz. Y después obedecí. Y todo lo demás fue el Espíritu y el poder del Señor. Es que vivimos vidas tan naturales y tan normales y tan cotidianas y tan de horarios y tan de punto por punto que nos cuesta pensar que solo podemos depender del Espíritu y del poder de Dios. Pero si vos querés entender a Pablo, si vos querés comprender la razón, el motivo por qué él predicaba y hacía las cosas que hacía, no era porque era un superhombre, sino porque había tomado una prioridad. Hablar, ministrar, orar, imponer manos en el Espíritu y en el poder de Dios. Amén. Y es lo que la iglesia necesita para este tiempo, me parece. Año 91 de San Justo. Creo que esto es más de lo que tenemos que buscar, más de lo que tenemos que pedirle a Dios, más de lo que tenemos que vivir en el Señor. Porque hay algo muy importante que tenía en su corazón el apóstol Pablo. Dice en el verso 5 del texto que leímos, para que vuestra fe no esté fundada. Él hablaba, él ministraba, se producía algún milagro y decía, para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo no necesito que ustedes tengan una fe sólida en mí. Yo no necesito que ustedes me sigan a mí. Yo necesito que su fe sea sólida en el Señor y en su poder y en su espíritu. Y ese era el mayor anhelo que tenía Pablo. Cuando vos sos líder o tenés una célula, ¿qué querés lograr? ¿Que la gente te aplauda? Que la gente te reconozca, uy, ¿cómo sabe? Que la gente dependa de vos, que vos tengas el acceso para todas las cosas de la gente, o que ellos crean en el Espíritu y en el poder de Dios. ¿Qué clase de cristianos estamos siendo? ¿Qué clase de cristianos estamos produciendo? Pienso yo. La Biblia enseña de tapa a tapa que todo hombre o mujer que se levantó, llamado por el Señor, haya sido un profeta, haya sido un rey, haya sido un apóstol, hicieron cosas sorprendentes solamente por la intervención del Espíritu Santo sobre ellos. Y que si la presencia del Señor no descendía sobre ellos, y si el poder del Señor no los acompañaba a ellos, nada podían hacer, nada podía suceder. No podían echar mano de nada para poder lograrlo, como vos y yo no podemos echar mano a nada para poder lograr algo sobrenatural de Dios. No es con las habilidades que hayas adquirido en la vida, no es con el conocimiento que hayas adquirido en la vida, sino con el poder del toque de Dios sobre tu vida, que las cosas sucederán. ¿Amén? ¿Alguno me está siguiendo? Alguno que sabe la historia y yo le dije, la sabías, pero de tanto en tanto te olvidas. Pero que la sabías, la sabías. Si no es por el Espíritu Santo, no es por nadie. Si no es por el poder de Dios, no suceden las cosas. No sos vos, es Él. Para que no crean en vos, sino para que crean en Él. Porque no te tenés que señalar a vos, tenés que señalarlo a Él. Amén. Desde que el Espíritu Santo de Dios en el Génesis dice que se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu Santo estuvo activo. El Espíritu Santo se estuvo moviendo. El Espíritu Santo estuvo actuando en la historia de su pueblo y de la humanidad. Él estuvo interviniendo, irrumpiendo para manifestar su poder a favor de los hombres. Así que no importa si vos sos amigo de un pastor reconocido o de un profeta que anda por aquí y por allá, no importa si vos podés, si alguien te impuso manos, si el que te oró es alguien relevante, no se trata de eso. Se trata de cuánto el Espíritu Santo puede tener de ti,
cuánto el Espíritu Santo puede guiar tu vida, cuánto el Espíritu Santo puede moverte, guiarte, ordenarte, y que vos seas esa persona que le va a decir sí al Espíritu Santo de Dios. Hay veces que nos parecemos a algunos hermanos de la Biblia. ¿A cuánto le gustaría ser como David? El rey David. Levante la mano. ¿Usted siempre ve el vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Porque si usted de toda la gente ve el vaso medio vacío, va a estar criticando, y hay gente que ve así. Cuando vos ves una persona que vive criticando a este y criticando a esto y no le gusta esto y no le gusta, siempre está viendo el vaso medio vacío. Nunca ve el vaso medio lleno de la virtud, de la gracia, de lo que Dios está haciendo a través de esa persona. Siempre está viendo el defecto. Ahora, si vos le ves el defecto a David, el de Betsabé, te lo digo por si no lo conocía, entonces así, no, yo no quiero ser como David, porque yo quiero. Pero ¿cuánto le gustaría ser como David? Che, qué pocos admiradores de David hay. A mí me gustaría ser como David, ¿o no? Pero hay otro hermano en la Biblia que se llama Sansón. ¿A cuánto le gustaría ser como Sansón? Ahora sí que los líderes de jóvenes decían, nadie levante la mano. Ahora, ¿los dos tenían llamado del Señor, sí o no? ¿Sobre los dos descendía el Espíritu del Señor, sí o no? Entonces, ¿cuál era la diferencia entre el hermano Sansón y el hermano David? Entonces, ¿cuál era la diferencia entre el hermano Sansón y el hermano David? Es que Sansón funcionaba todos los días según su alma, según los dictados de su corazón. Y aunque el Espíritu Santo venía eventualmente sobre él en los momentos de crisis, en los momentos donde se tenía que cumplir el propósito, destruir a los enemigos de Israel, Sansón recibió un poder sobrenatural y él vencía siempre. Pero al mismo tiempo en su alma, en su corazón, vivía siempre en la cuerda floja. Siempre en la cuerda floja. ¿Cuántos hermanos andan en la cuerda floja siempre? Pero que andan. Porque Sansón no tenía esa dependencia del Espíritu Santo. A él le gustaba una chica y la encaraba. A él le gustaba atar la cola de las zorras y hacer un incendio y quemarle los campos, y lo hacía. No se lo decía el Espíritu. Era guiado por sus emociones, por sus sentimientos, y aún así el Espíritu Santo lo usaba. Él no dependía del Espíritu Santo. Él no lo tenía en cuenta al Espíritu Santo. Pero el hermano David, que cayó en pecado cuando tomó a Betsabé, ese que un día dijo, ¿a dónde huiré de tu espíritu, Señor? ¿A dónde podré irme de tu presencia, Señor? No puedo. No puedo dejar de estar rodeado de tu espíritu. No puedo alejarme de tu presencia. Aunque subiera a los cielos, aunque me fuera a las profundidades, vas a estar vos ahí. Y yo quiero que estés. Y yo anhelo que estés. Y yo te anhelo, Espíritu Santo. ¿A dónde huiré? ¿A dónde me iré de tu Espíritu Santo? ¿No te das cuenta que el Espíritu Santo está sobre tu vida permanentemente? Que está en tu vida permanentemente, que quiere guiar tu vida permanentemente, que quiere guiar a la iglesia permanentemente, que quiere guiar nuestros ministerios permanentemente. Y cuando fallamos, como falló David, no solamente corrió a rogarle el perdón a Dios, sino que le dijo, no me apartes de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Mirá, me podés quitar la corona, me podés quitar el reino, podés tomar mis ejércitos, podés darme derrotas en las batallas, pero hay algo que no voy a tolerar. Que quites de mí tu Santo Espíritu.
¿Sabes qué? Cuando el espíritu se apartó de Sansón, él ni se dio cuenta, dice la palabra, que el espíritu se había apartado ya de él. Pero cuando David estuvo en problemas y en pecados, de lo primero que se acordó es del Espíritu Santo y le dijo: no quites de mí tu Espíritu Santo. Por eso la pregunta es pertinente: ¿sos un hermano al estilo Sansón o somos hermanos al estilo David? ¿Somos hechos a la forma de Sansón o hemos sido formados a la forma de David? El apóstol Pablo no fue enseñado por Pedro. El apóstol Pablo no lo entrenó el apóstol Lucas o el médico Lucas. El apóstol Pablo no vio a Jesús caminar sobre las aguas. Ni siquiera tuvo con Jesús una enseñanza en el monte de las bienaventuranzas. Pero cuando el apóstol Pablo fue tocado por Jesús y el Señor lo llamó, él supo que no había secta farisea, que no había investidura, que no había honores para él, que no había nada sino seguir a Jesús y ser guiado por el Espíritu del Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu. Quizá, no sé, el Espíritu del Señor que nos ve a cada uno de nosotros ya se ha apartado de activarnos y de actuar. Está acá, pero no puede ejecutar porque no lo estás dejando, porque estás equivocándote día tras día en el camino, porque le estás fallando y lo único que haces con eso es apagar al Espíritu Santo, es entristecer al Espíritu Santo. ¿Cuántos quisieran entristecer de en serio al Espíritu Santo? Yo creo que nadie. ¿Cuántos quisieran apagar al Espíritu Santo? Pero yo no sé si tengo fuego o no tengo fuego, si está encendido o está a media luz. Y yo no sé si... Vos tenés que estar vivo en el Espíritu Santo. Vos tenés que estar encendido por el Espíritu Santo. Vos tenés que ser alguien ferviente en el Espíritu Santo. Vos tenés que dar a conocer demostración de espíritu y de poder, como Pablo entendió que tenía que vivir su vida, que tenía que hablar, que tenía que predicar, que tenía que enseñar, con demostraciones de espíritu y de poder en su vida. Jesús se lo anticipó a los discípulos: conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el otro, el Consolador. Juan 16, 7 al 14. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él venga, empezarán a suceder cosas. Verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y cuando Él venga, Él os guiará a toda verdad. Y después dice: y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, dijo Jesús. ¿Y qué hará? Y os lo hará saber. Cuando vos no tenés un vínculo, una relación, una dependencia del Espíritu Santo, esto no funciona, esto no sucede, esto no pasa. Porque tenés que estar anhelante, deseoso. Sansón ignoraba al Espíritu Santo, David lo anhelaba al Espíritu Santo, Sansón lo ignoraba al Espíritu Santo, David lo amaba, lo anhelaba al Espíritu Santo. ¿De qué estás hecho? De aquellos que ignoran la operación, el obrar y la dirección del Espíritu Santo, o de aquellos que anhelan, que buscan, que piden, que ruegan que el Espíritu Santo los use. Es la pregunta que hoy tenemos que responder a los 91 años de iglesia, hermanos. Si todavía no sabes quién es el que guía tu vida, hoy te digo, si no es por el Espíritu, otro está guiando tu vida, pero no el Señor.
otro lo está haciendo. Es lo mismo que les decimos a las familias. Si vos le enseñás a tus hijos acerca del Señor, hay otro fuera de tu familia que le va a enseñar otras cosas. Porque el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Si vos no te dejás ser guiado, enseñado por el Espíritu Santo, si vos no hablás según el Espíritu Santo, si vos no orás, si vos no imponés manos conforme al Espíritu Santo, alguien te va a dar otra información errónea, falsa, para que creas. Necesitamos al Espíritu Santo. Lo que le estaba diciendo Jesús a los discípulos, de acá a un tiempo, el Dios Hijo se va a la diestra del Padre. Pero el Dios Hijo que se va a la diestra del Padre va a enviar al Dios Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días. El que está en ti, cuando vos decís que recibiste a Cristo en tu corazón, es el que te da testimonio que sos un hijo de Dios y se llama Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Está bien, no? No me equivoco, ¿no? ¿Estamos bien ahí? Es el Espíritu Santo el que está en tu vida. Por más que vos digas, Jesús vino y me dijo, sí, pero es el Espíritu Santo que te da testimonio de que sos un hijo de Dios. Es Él. El Dios Espíritu Santo es el que está contigo, el que viene sobre ti, el que quiere usarte, al que tienes que seguir, con el que tienes que tener un vínculo, una relación, para que cosas sucedan. Jesús se lo dijo cuando después de resucitado, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién es el que te hace testigo de Jesucristo? El Espíritu Santo. Cuando llega vos tenés una fuerza, vos tenés un deseo, vos tenés un testimonio, vos tenés cosas para decir, vos tenés cosas para ir, vos tenés cosas para volver, vos tenés cosas para llevar, vos tenés cosas para hacer por los demás que necesitan al Señor, porque el Espíritu Santo te vuelve un testigo fiel de Jesucristo. Amén, jóvenes. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de los que están ahí? Y yo estoy pensando, lo vi el otro día, no lo vi. Hablé con él. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. Pero una cosa es tenerlo, y hay veces en que Dios desciende con poder sobre tu vida, por ese mismo Espíritu, para que sucedan cosas. Esas cosas que cantamos, suceden cosas maravillosas. Están atentos ahí, Bien. Así que el Espíritu Santo te hace el mejor testigo que pueda ser. Porque hablarás con poder y autoridad. Porque predicarás con poder y autoridad. Porque enseñarás con poder y autoridad. Porque ministrarás con poder y autoridad. Y sin el Espíritu Santo no se puede. Jesús se bautizó más o menos a los 30 años, porque después de allí dice que el Espíritu de Dios descendió como paloma sobre él, y el Espíritu de Dios lo llevó ¿a dónde? Al desierto, y durante 40 días fue tentado por Satanás, ¿te acuerdas? Antes de esos 30 años no hubo una señal, no hubo un milagro, no hubo una maravilla, no hubo un hecho poderoso de Dios. Pero cuando llegó ese bautismo y cuando el Espíritu Santo vino sobre él, y cuando él fue al desierto y salió victorioso, dice, y descendió de ese desierto en el poder del Espíritu Santo. Y entró en la sinagoga, abrió el libro de Isaías y leyó
del profeta Isaías: el Espíritu Santo de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para, y ahí empieza a desatarse el ministerio de Jesús, ahí empieza a desatarse el poder de Dios, ahí empieza a desatarse las maravillas, los milagros, los prodigios, las palabras poderosas de Dios, ahí empiezan a convertirse, y a convertirse, y a convertirse la gente, ahí las multitudes se agolpan para seguir detrás de Jesús, ahí empezó todo. ¿De cuántas maneras te tengo que explicar que sin el Espíritu Santo no se puede? ¿De cuántas maneras la Biblia te tiene que explicar que necesitas sí o sí la intervención del Espíritu Santo en tu vida? Si no somos improductivos, si no somos falibles, si no hablamos pero no de parte de Dios, necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Jamás habrá manifestación sobrenatural sin la intervención del Espíritu Santo en medio nuestro. Y vos ya te podés dar cuenta, mirando tu vida, mirando tu ministerio, mirando tu iglesia, mirando a tu pastor, si necesitamos o no necesitamos más demostración de espíritu y de poder. Hagamos lo que hagamos, prediquemos lo que prediquemos, oremos lo que oremos. A Pablo le funcionó así y Dios lo respaldó. Ahora, ¿por cuántas razones nosotros podíamos pensar que tenemos que manifestar al Espíritu y al poder de Dios, como lo hacía Pablo? ¿Por cuántas razones? Y hay muchas que podríamos enumerar, pero yo quiero mencionarte 3 o 4. ¿Estás preparado para 3 o 4? No, yo estoy preparado para 1:30 porque me tengo que ir. No, es que yo puse los fideos, ya le dije a mi hija que pongo los fideos en el agua y en 5 minutos se me cocinan. Si estás apurado, ya podés salir, no hay problema. Pero si podés estar un rato más, quiero darte 3 o 4 razones por las que un siervo, una sierva, un pastor, una iglesia, un líder necesitan manifestar toda palabra, todo hecho con el Espíritu Santo y con el poder de Dios. La primera es: necesitamos manifestar su Espíritu y su poder para que sepan que Dios existe y es real. En este mundo se dividen los que no creen que Dios exista y todos los que decimos que Dios existe y es real. Y mucha gente de la que nosotros vamos a ver en la plaza, o mucha gente que va a venir el próximo sábado, domingo, o mucha gente que nos encontramos en el trabajo o en la escuela, dicen: Dios no existe. Dios no existe. Y vos le hablás el lunes y Dios no existe. Y vos le hablás el jueves para no ser cargoso y Dios no existe. Y vos hace 2 años que le estás orando, pero para ellos Dios no existe. Como no existía en la fe de los creyentes del tiempo de Jesús. Ellos no creían que Dios podía intervenir de una manera poderosa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento? Hasta que un día vieron que un hombre con una mano seca se le restauraba. Y otro día vieron como un ciego recibió la vista. Y empezó a pasar lo que dice la palabra que pasó. Y se maravillaban y glorificaban a Dios, dice Mateo 9:8. Y se maravillaban y glorificaban a Dios. Ahora existe. Ahora es real. Ahora vemos que alguien tiene poder acá. Que no es el poder del hermanito, es el poder de Dios, porque Dios es real y Dios existe. Tenemos que demostrar
no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder que Dios existe. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué? Porque justamente la misma necesidad humana, la misma necesidad que tiene la gente, es la que te lleva a sí o sí dar lo que vos tenés, demostrar lo que está en vos, demostrar el Espíritu Santo de Dios, demostrar el poder de Dios en el cual crees. La misma necesidad que hay entre la gente te tiene que mover, te tiene que impulsar, te tiene que hacer abrir tu boca para que sueltes palabra de bendición, palabra de sanidad, palabra de levantamiento, de restauración. La misma necesidad de la gente es la que nos tiene que mover a ser impulsados por el Espíritu del Señor. Ahora, si no ves la necesidad, nunca vas a aplicar el poder de Dios. Porque vos y yo sabemos que vos y yo no podemos hacer nada. Que si no lo hace el Señor, nadie lo va a hacer. Pero si vos estás todavía sacando una lágrima cuando ves un chico removiendo basura de un tacho, o si ves un anciano enllagado en la plaza, o si ves a alguien que le queda poco de salud y la necesidad que ellos tienen no te mueve, no te afecta, no estás dejando que el Espíritu Santo que te fue dado salga con poder y lo toque y lo alcance. ¿Te das cuenta? Y de necesidades, el barrio está lleno. Y de necesidades, la plaza está llena. Y de necesidades, el mundo está lleno. ¿Qué te va a mover a vos a ser cristiano? Sino ir en pos de aquellos que necesitan del Señor. Tener solamente una mejor calidad de vida, vivir con paz en tu corazón es todo y te quedas ahí. O vas a acudir como fue Jesús y como fueron enviados los apóstoles y como fue Pablo, con demostración de espíritu y de poder. Número 2, necesitamos manifestar el poder, tenemos que ir con manifestación de espíritu y poder para que la gente crea que Cristo vive. Que Cristo vive. Los detractores de la resurrección de Cristo Jesús están por todos lados. Los que dicen que Jesús murió pero no resucitó, saltan de abajo de las baldosas. Hay creyentes que creen en el sacrificio de Cristo, pero no están viviendo un Cristo vivo y resucitado. Pero cuando una persona, y el texto dice en Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto dice el libro de los Hechos de lo que pasó después de la resurrección de Cristo. Pruebas indubitables que Cristo resucitó. Porque cada vez que ves a alguien que está oprimido por el diablo, que es liberado, porque cada vez que ves una familia que estaba hecha a pedazos, restaurada, porque cada vez que hay un adicto que se puede recuperar en el nombre de Jesús, hay alguien que va a decir, el Dios de ellos está vivo, el Dios de ellos está vivo y sigue haciendo cosas extraordinarias. Es hora
de que sintamos la necesidad de anunciar, de predicar en el Espíritu y en el poder de Dios, para que sepan y conozcan que hay un Cristo que está vivo, que es nuestro Jesucristo, que es nuestro Salvador, que es el perdonador de nuestros pecados, y que lo mismo que hizo con nosotros, quiere hacer con ellos. Es el Cristo que está vivo, el que puede hacerlo hoy y que lo hará por siempre. Así que, hermano mío, estamos aquí en el aniversario 91, ¿no estoy bien? En el año 91 de la iglesia. Qué viejos que somos. Bueno, no tan viejos, algunos son muy jovencitos. Pero 91 años de la iglesia. Y estamos para renovar nuestra fe. Estamos en el 91 años de la iglesia para volver a buscar más de su presencia. Hay hermanos que las luchas, las crisis, las dificultades de la vida lo han secado, lo han paralizado, han perdido de vista al Espíritu Santo de Dios que quiere hacer y sigue queriendo hacer maravillas en sus vidas. Pero ya lo dejaron de lado, ya no lo tienen en cuenta más, están viviendo como pueden. Y el Espíritu Santo quiere revelarse para que conozcan que Cristo está vivo. No vivimos de un Dios simplemente histórico, que hizo algo ayer, pero que no tiene afectación hoy. De un Jesús de ayer, del ayer, de un Jesús del pasado, o de un Jesús que ya cambió, que no hace las cosas que Él hacía en su tiempo. Vivimos quizá en el poder de un Señor, pero que ya no tiene poder. Pero el Dios en que vos y yo creemos es el Dios que sigue haciendo maravillas y sigue haciendo milagros. ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 13, verso 8 dice de la siguiente manera: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Decilo conmigo: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y si ayer era así, gloria a Dios. Y si ayer Jesucristo sanaba, hoy sana. Y si Jesucristo hoy libera, mañana va a seguir liberando. Y si Cristo salvó ayer, va a seguir salvando hoy y por los siglos de los siglos hasta que Él venga, va a seguir salvando. Así que si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿por qué, iglesia, vas a cambiar vos? ¿Por qué, pastor, voy a cambiar yo? ¿Por qué voy a dejar en el poder, voy a dejar de creer en el Espíritu y en el poder de Dios? ¿Por qué no voy a hacer las obras que Dios hizo? ¿Por qué voy a ser solamente testigo de un Jesucristo histórico, pero no voy a ir y hacer lo mismo que Jesús, que los discípulos, que los apóstoles hicieron? Porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. No sé si entiendes, iglesia, del año 91 de aniversario, ¿qué necesitamos como pueblo? ¿Qué tenemos que suplicar? ¿Qué tenemos que pedir? ¿De quién tenemos que depender para los tiempos que vienen, antes que la iglesia sea presionada, sea disminuida, sea perseguida? ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Sino buscar más del Espíritu Santo de Dios. Y si Él no ha cambiado, ¿por qué nosotros vamos a cambiar? Iglesia, si Él sigue salvando, vos seguís salvando. Si Él sigue liberando, vos seguís liberando. Si Él sigue sanando, vos y yo seguimos sanando gente. Si Él sigue haciendo obras maravillosas, vos y yo tenemos que hacer esas obras maravillosas. ¿Amén? Algunos ya me abandonaron. No, es que yo estoy cómodo, pastor, así como estoy. Tengo mi departamentito, tengo mi casita, tengo mis plantitas, un perrito tengo.
Y ahora voy a tomar un gatito, y con un perrito y un gatito ya yo estoy hecho. Vos no estás hecho, vos estás hecho de la misma nada. Si no entendiste para qué estás, iglesia, si no entendiste lo que tenés, iglesia, si no entendiste lo que hay que hacer, iglesia de Jesucristo, vos no estás haciendo nada en el reino de Dios. Te lo digo así. Pastor, yo tengo 30 años de creyente y yo estuve con este, y estuve con Anacondia, estuve por aquí, estuve por ahí. ¿Qué? Decime hoy. ¿De qué habla tu boca? Decime hoy. ¿Qué estás enseñando? Decime hoy. ¿Qué obras te siguen? Para que pueda creer que tu Dios está vivo, que Jesucristo está vivo. Que si Jesucristo no cambió, vos no cambiaste. ¿O sí? Tengo la impresión que si hago esa pregunta, que levanten la mano, me voy a llevar una tremenda sorpresa. Mejor no lo hago. 3. Ya voy cerca a terminar, ¿eh? Ya voy cerca. ¿Están ahí? ¿Sigo? ¿Un poquito más? No mucho, pastora. Necesitamos manifestar su espíritu y su poder, porque eso confirma la palabra dada, la palabra que anunciamos, la palabra que enseñamos, la palabra que predicamos. Así fue con los discípulos. Busquen en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 20, dice la palabra: y ellos, saliendo, predicaban en todas partes. ¿Y quién les ayudaba? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Amén. Así termina el Evangelio de Marcos. Ahora hay un artículo que determina de dónde provenían las señales. Dice: y confirmando la palabra con las señales que le seguían a los apóstoles. No, que las seguían a la palabra. No dice que los seguían a los apóstoles. No sé si me entendés la diferencia. Sino que por sí la palabra era confirmada, porque detrás de esa palabra era confirmada con las señales que la seguían. ¿A quién la seguían? A la palabra. No sé si entendés la importancia de esto. El Evangelio de Marcos te lo revela. Los hechos poderosos confirmaban a la palabra que la seguían. Tu palabra. El Señor no te va a ungir a vos solamente. El Señor ungió su palabra. Y cuando vos das la palabra en el Espíritu del Señor, las señales van a confirmar, siguiendo esa palabra, que la palabra es verdad. Porque la razón por la cual hay milagros y señales y confirmación, entre otras cosas, no porque vos estás enfermo y nada más, sino porque el Señor va a confirmar la palabra, que es la verdad, y la va a hacer seguir por las señales. Por las señales. ¿Entendieron eso? Es tremendo. Yo creía que el Señor, si yo me portaba bien predicando lindo, entonces Él me iba a dar oportunidad de que yo le imponga la mano y el otro saltara. No. Las señales siguen tras la palabra del Señor. Amén. Los discípulos sabían que esto parecía que sonaba fácil, pero no era fácil. Parecía fácil, pero no era fácil. O, Alex, ¿te resulta fácil a vos esto? Está complicada. Está poco complicada. Para mí también está complicado y yo soy pastor. Me complico cada vez más la vida con toda esta predicación. Pero es lo que Dios dice. Está complicado. Y los discípulos sabían que estaban complicados hacer esto. Pero ellos
tenían una oración que hacer. Hechos 4, 29 y 30, tengo al operador a full. Hechos 4, 29 y 30 dice, que oraron y dijeron, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Señor, danos valor. Señor, danos coraje. Señor, nosotros nos vamos a arriesgar. Nosotros vamos a ir. Danos de nuevo. Danos fuerzas para seguir predicando tu palabra. Pero, dice, mientras, Señor, hacé lo que vos dijiste que ibas a hacer. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Oh Dios, ellos no se iban a arriesgar si Dios no respondía a sus oraciones, si Dios no los guiaba. Ellos iban a ir, ellos iban a estar comprometidos, ellos se iban a jugar, ellos se iban a predicar, ellos iban a imponer manos, pero ellos pedían que mientras ellos hacían esto, el Señor hiciera lo que tenía que hacer. Que extendiera su mano para hacer milagros, prodigios y maravillas en el nombre de su santo Hijo Jesús. ¿Y vos creés que Dios le contestó o no? ¿Dios dudó? Dijo, no sé si lo voy a hacer. No sé, no voy. Sí voy. Como el Chavo está. Dios le contestó. Un texto más, Hechos 14, 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Hechos 14, 3, te dije. Hechos 14, 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. ¿Qué dice? Lo mismo que pasó en Marcos, lo que pidieron ellos, se cumplía en Hechos. Porque dice, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, daba testimonio a la palabra de su gracia que era anunciada y predicada, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Porque el propósito de Dios es que manifestemos su espíritu y su poder, porque eso confirma la palabra anunciada. ¿Lo entiendes? Es palabra de Dios. Lo último, ya nos vamos, ¿está bien? Necesitamos manifestar su espíritu y su poder por causa de la fe de los que creen. El primer texto que leímos. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No porque yo soy seguidor del apóstol San Pablo. No, a mí me gusta Cefas, Pedro. No, yo soy de Apolos. Yo sigo a Apolos a todas las campañas, tiene una palabra elocuente. Y el apóstol dice, tenemos que demostrar del espíritu y del poder para que la fe de los que se reciban no esté fundada en los hombres, sino en el poder de Dios. Quizá cuando tú buscas en tu palabra, en la palabra de Dios,
encontrarás muchas razones más por las cuales tenemos que vivir este Evangelio, por lo cual tenemos que ser pueblo de Dios, por lo cual tenemos que ser iglesia. Yo quiero terminar diciéndote, quiero que esta palabra se cumpla en medio nuestro. Quiero que esta palabra nos enseñe. Quiero que esta semana en las células la agarren, la tomen, la desmenucen, la cuestionen o lo apoyen, pero que si ha de ser creída, sea creída por todos. Y yo pensé en muchas maneras de terminar esta reunión. Yo podía decirles a todos los que quieran ser usados en el Espíritu y en el poder de Dios, pasen adelante. Yo podía decirles a todos los que están viviendo tan naturalmente que ignoran como Sansón al Espíritu de Dios, pidan perdón y arrepiéntanse. Yo les podría decir, si la gente te mira más a vos que a Dios, hoy es tiempo de cambiar la actitud y volverte al Señor y entregarle la gloria a Él, porque es por Él y para Él. Pero ¿sabes? Que no voy a hacer ninguna de esas cosas. Siento del Señor que tenemos que orar unos con otros. Y si creemos que esta es la iglesia que Dios diseñó, si creemos que esta es la iglesia del cual dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ellas, si crees que tu vida tiene que ser usada sobrenaturalmente, que demostración de espíritu y de poder, como habló el apóstol Pablo, son las demostraciones que tienen que surgir de nuestras vidas, de nuestros ministerios, de nuestra iglesia, pidámoselo. Señor, mira sus amenazas. Y en vez de sus amenazas nosotros podríamos decir, Señor, mira nuestra pasividad. Mira nuestra indiferencia. Mira nuestra poca fuerza. Mira nuestra falta de poder. Ahí podríamos poner el argumento, Señor, mira sus amenazas, como dijeron, mira nuestra condición. Pero también le podemos decir, cámbianos, danos de nuevo otra vez. Queremos volver a tomar los riesgos por ti. Queremos jugarnos por tu evangelio. Queremos levantar a tu iglesia del lugar donde está. Mientras tú, Señor, concedes que se hagan demostraciones de espíritu y de poder en medio nuestro. ¿Te parecería esto que podría ser la oración final de la iglesia? Y prepararnos para un fin de semana de milagros, de prodigios y de maravillas. ¿Será lo mismo que la iglesia salga hoy cantando una linda alabanza y venir fríos al próximo fin de semana sin haber orado? Que salir de este lugar clamando y pidiéndole a Dios, por favor, Señor, te suplicamos, hay tanta necesidad, hay tanta dolencia, hay tanta enfermedad, hay tanta crisis, hay tanto quebranto familiar,
que sin ti no lo podemos hacer, que por más que usemos los recursos del seminario no funciona, que por más que nos acordemos de alguna predicación pasada no funciona, que hoy vos querés actuar sobre nosotros con demostración de espíritu y de poder, como lo hiciste tú, Señor, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo el apóstol Pablo. ¿Te parece que terminemos orando? ¿Me acompañarían en esta oración? Yo te pido que no sigas mi oración. Levanta tu oración. Levanta tu clamor. Acércate a alguien como un necesitado de Dios y decirle a tu hermano, ora por mí. Yo necesito vivir, caminar, anunciar con demostraciones de espíritu y de poder. ¿Se animan? Entonces nos movilizamos. Busca un hermano, una hermana de oración y empecemos a pedir por esto al Señor. Clamemos al Señor por esto este día, clamemos al Señor por esto esta semana.